para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo.
no hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios. Gracias, Padre bueno, porque hemos entendido tu plan eterno para nosotros. Y la verdad que no sabríamos dónde estaríamos si no hubiese sido porque en un punto de nuestra historia de vida nos hemos encontrado con vos, y con tu evangelio, y con tu gracia, y con tu perdón, y con tu amor, y con todas las bendiciones que de allí se desprenden. Gracias te doy, Señor, infinitas, por haberte conocido. Gracias por haber entendido la verdad de tu palabra. Celebramos en esta mañana los redimidos por tu sangre, junto con el coro de ángeles, de arcángeles, de querubines y serafines. Celebramos nuestra salvación, celebramos nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, el acceso a tu presencia por la obra de Cristo. Gracias te damos, Señor. Son tantas las verdades que de ti hemos recibido y de ti hemos aprendido, Padre, que las palabras no alcanzan para poder expresar nuestra gratitud, lo que significa poder tener una relación personal con vos a través de la persona del Señor Jesús. Gracias, Señor. Infinitas gracias te damos en esta mañana, los redimidos por tu sangre, en el nombre precioso del Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ahora sí, Mabel, bienvenida a la casa de Dios. Le damos la bienvenida como hacemos habitualmente. Que Dios te bendiga. Cande, vení. Cande, Bobel. Alguien que le lleve la carta. Allí están nuestros teléfonos. Y vamos a compartir de la palabra del Señor. Dice la estadística de la cuarentena, lo que va a dejar la cuarentena, entre otras cosas, un montón de divorcios, dicen los sociólogos, opinólogos, periodistas y todo referente de la comunicación, que va a haber un montón de familias rotas
por la convivencia forzosa, por el tipo de convivencia que ha habido a lo largo y a lo ancho del mundo. Muchas cosas han pasado que eran nuevas para nosotros en esa convivencia, como digo, del modo en que fue, de manera forzada. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra no solo en la persona de Jesús, sino en todos los beneficios, en lo que Vidal llama el legado del Evangelio. Encuentra herramientas, encuentra valores para la práctica de la fe cristiana que precisamente contribuyen a una sociedad mejor. Y no solo a una sociedad en el plano familiar, que es la primera institución social, para que a partir de allí la sociedad sea mejor. Dicho de otra manera, si la familia no está bien, la suma de familias que no están bien hacen a una sociedad que no va a estar bien. Así que el primer núcleo a cuidar y a proteger y a bien construir es el núcleo familiar. Pero esa reproducción de muchas familias haciendo las cosas bien y viviendo de buena manera hace una sociedad mejor. Los principios de la fe cristiana no solo tienen que ver con los cristianos que somos practicantes de esos principios, sino esos principios aplicados aún en los ateos le van a dar buenos resultados de vida, como por ejemplo lo que voy a hablar esta mañana. Hablando el año pasado, no, el anteaño, ya pasó el 20, en el 19, con las autoridades de la niñez de acá de Olavarría, le decíamos que aquellas niñas que han tenido fracaso en su familia y por ende están luego judicializadas, si no perdonan, no importa cómo consigan el perdón, si no perdonan, nunca saldrán adelante, nunca podrán dejar ese pasado horrendo que les tocó vivir desgraciadamente e involuntariamente. Pero aún, si no perdonan, no van a poder vivir felices. Si no recuperan la esperanza de ese pasado que se lo consumió, ¿no? Su esperanza, su expectativa de vida, la noción de una familia, si no recuperan la esperanza, no importa si sean cristianas o no, pero son principios de vida. Son valores de vida, que yo digo son universales, los cristianos los practicamos, la verdad que son para todo el mundo. Y si tenemos la debacle social que tenemos o la decadencia social que tenemos, es porque nos hemos alejado de Dios primero, pero además nos hemos alejado de los principios de Dios, que es lo que ha pasado por nuestra sociedad. Entonces quiero hablar en esta mañana de la necesidad del perdón, de la necesidad del perdón. Los cristianos hemos sido entrenados en el perdón, porque concebimos la fe cristiana, o lo primero que concebimos de la fe cristiana es el perdón. No tendríamos acceso a Dios y a todo lo que yo dije en mi oración si no hubiésemos sido perdonados por Dios. Y eso no es don nuestro, el perdón es don de Dios, es gracia divina. Pero el Señor ha establecido en el perdón de Él hacia nosotros, que también nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes. Y eso ya no lo tenemos tan en claro muchos de los cristianos, y la sociedad mucho que menos. No hemos aprendido a perdonar, o nos hemos olvidado del perdón, o no lo practicamos en todo caso, si es que lo hemos aprendido, y de eso quiero hablar esta mañana. Algunas personas, como en la antigüedad, en el presente, tienen ideas erróneas del perdón. Tienen alguna clasificación o calificación del perdón que a la luz de la palabra de Dios es errónea, y ya vamos a ir aclarando cuando avancemos en los puntos. Pero, por ejemplo, los fariseos enseñaban que había que perdonar 3 veces. A partir de una palabra que está en Amós, capítulo 1 y verso 13, del profeta Amós dice, 3 veces perdonarás, en la cuarta vez castigarás, una expresión así que hay en la Escritura. Los fariseos habían tomado de manera literal eso y decían, se perdona 3 veces, a la cuarta no te perdono más. Dígame si no hay un pensamiento en los seres humanos en general y en algunos cristianos en particular, que yo te voy a perdonar hasta un punto. Yo te voy a perdonar mientras no se reitere demasiadas veces. Yo te voy a perdonar hasta que yo tenga, entre comillas, la capacidad de poderlo hacer. Cuando ya no lo puedo hacer, es como que, bueno, ya no te perdono más. Eso tenía en mente el apóstol Pedro cuando le pregunta, por entonces discípulo, cuando le pregunta al Señor respecto del perdón. Él había sido adoctrinado por el judaísmo y ellos concebían el perdón de esa manera. Yo te puedo perdonar excepto que no te abuses. Yo te voy a perdonar excepto que no te pases en veces. Cuando llegues a la vez que yo creo que no te tengo que perdonar más, entonces no te voy a perdonar más. Teniendo eso en mente, como digo, Pedro, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, es que va y le dice al Señor, tenemos un ruido extraño ahí, ¿o no?
capítulo 18 y verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Pedro tenía en mente que si los judíos enseñaban que había que perdonar hasta 3, más que el doble sería una buena medida para perdonar. Él tenía en mente que si le decía al Señor, porque el Evangelio es una gracia nueva, una forma nueva de relacionarse con Dios, él tenía en mente que si le decía al Señor un poco más que el doble, que lo que enseñan los fariseos, estaría bien como para perdonar. El Señor entonces le responde, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, unas 490 veces. Le dice el Señor que tenía que perdonar. ¿A la misma persona? ¿A la misma persona o no? No lo aclara el Señor, indistintamente. El Señor lo lleva a Pedro a pensar, usted sabe que el 7 es el número de la plenitud, lo lleva a pensar que siempre hay que perdonar, todas las veces hay que perdonar. Que no hay una vez que sea la vez precisamente que no podamos o podamos no perdonar. Que no hay un número de veces aplicable al no perdón. Que todas las veces en que somos ofendidos, que todas las veces en que somos agraviados, tenemos que perdonar. Y allí es donde se hace un problema a veces en las personas en general y en los cristianos en particular, porque asocian el perdón a la falta de consecuencia por la ofensa recibida. Y no necesariamente el perdón es falta de consecuencia a la ofensa recibida. Ya lo vamos a aprender o lo vamos a recordar si lo sabían. Porque pararme en la postura de no perdón, dice Cristo, es tortura, es tormento para el que no perdona. Por eso no hay una vez, porque aunque haya una vez que no perdones, será suficiente, aunque haya una persona a la que no perdones, será suficiente para que vivas en tormento. Y pase esa persona a ser la persona más importante de tu vida, porque el tormento, entre otras cosas, ya vamos a llegar a ese punto, el tormento, entre otras cosas, hace que la persona que no perdona no pueda sacarse de sí a la persona no perdonada. Y no importa si son varias veces, alcanza con una. Por eso dijo Cristo, todas las veces que te ofendan, todas las veces tenés que perdonar. Si no, será tormento para el que no perdone. ¿Encuentran ustedes o han encontrado personas que no han perdonado a sus padres, amigos, a familiares, a patrones, a alguna persona de la sociedad? Viven en función de esa persona que todavía no han podido perdonar. Sus emociones y sentimientos son a partir de esa persona que no han podido perdonar. Hablan y sale el tema con esa persona y la angustia de aquello vivido, sucedido, está tan vivo como cuando sucedió porque no han podido perdonar. Es un estado de tortura para cualquier ser humano. Ahora, si el conflicto se nos hace cuando pensamos que perdonar es ausencia de consecuencia para quien ofende, entonces hemos entendido mal el perdón o no lo hemos comprendido, porque no es lo que enseña la Escritura. Ya lo vamos a ver. Entonces el Señor Jesús, respondiéndole a Pedro, el discípulo, por entonces, le dice que todas las veces que te ofendan, todas las veces tendrás que perdonar. Todas las veces que te hieran, todas las veces tendrás que perdonar. No hay una vez que no puedas perdonar. Porque si hay una vez que no perdones, esa será la causa por la cual no vivas en paz. No tenés que no perdonar a 10 personas o a 50 situaciones para estar en tormento. Basta que sea una. Basta que sea una. Y será la persona y la circunstancia más importante de toda tu vida. Yo he encontrado personas que no han podido perdonar y que han abrigado rencor en sus corazones. Y no importa lo buenas que son como personas. No importa siquiera su ánimo o el humor que tienen. No pueden manifestar nada bueno porque lo primero que se manifiesta en ellos es esa falta de perdón. Es ese dolor no sanado, no curado, no resuelto que genera la falta de perdón. Entonces el Señor les va a contar una historia a los discípulos que estaban escuchando ahí a raíz de la pregunta de Pedro, si eran 7 las veces. Le cuenta una historia, a partir del 23 del capítulo 18. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y el Señor aquí empieza con una historia conocida a enseñar acerca del perdón.
Y empieza a poner personajes en la historia que van a ser representativos para que los discípulos entiendan cómo era el tema del perdón. Al primero que menciona es al rey, y el rey es figura de Dios. Al primero que presenta en la historia es al rey, que es figura de Dios. Es como si dijese, esto de semejantes o similes, que Jesús lo usaba todo el tiempo, eran situaciones de la vida corriente que Jesús contaba para enseñar lecciones espirituales importantes. Que quiso hacer cuentas con su siervo tenía que ver con que tenía la intención de cobrar. Tenía intención de cobrar lo que le debía. Es interesante que Jesús lo toma en términos de plata y en términos de cobrar o pagar, porque de alguna manera uno cuando no perdona pretende que el otro pague lo que hizo. No es casual que Cristo lo tome o lo presente en términos de plata, de deber o de pagar, de tener cuentas, porque de alguna manera el que no perdona quiere que el otro pague. Esa es la postura del que no perdona. Que pague lo que me hizo, que pague lo que me dijo. Entonces Jesús usa ese criterio que tenemos los seres humanos cuando no perdonamos para, en la metáfora, usar esa manera de presentar el perdón. Y dice, versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, empezó a tomar que debían cada cual, y le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Cuando hablo del perdón y cito esa cifra, un profesor que tuve en una materia que tomé, hablaba de 2.000 millones de pesos argentinos, sacando la cuenta de la plata y lo que pesaba la plata, 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto tienen 2.000 millones de pesos para pagar si le están cobrando 2.000 millones? Está difícil, ¿eh? Está difícil pagar. Jesús estaba representando una suma que de ningún modo sea pagable. Estaba representando a Dios. Y ese siervo le debía una suma que de ningún modo sería pagable. Que no había manera de que esta persona, este siervo, pueda pagar por sí mismo. Era imposible pagar. Y Jesús estaba representando allí la deuda que nosotros teníamos, los que estamos aquí, y la sociedad que no ha creído en Cristo, la deuda que tendríamos con Dios, o que teníamos en el caso de los cristianos, que era imposible de pagar por parte nuestra. Jesús elevó el monto a una cifra sideral para que entendamos que no había manera de que por nuestra cuenta podamos pagar la deuda que por nuestro incumplimiento en relación a las demandas de Dios habíamos generado. No es menos importante la suma, porque después el Señor va a dar otra suma. A este, versículo 25, como no pudo pagar, era impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a su hijo, que era habitual en aquella cultura, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, versículo 26, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Esto representa la actitud humana, aunque la cifra sea impagable, que en el fondo yo puedo pagar. Yo puedo pagar. Este siervo tenía en su mirada y la actitud que luego mostró, yo puedo pagar la deuda. Esto es como decirle a Dios, yo puedo pagar la deuda que tenía con vos o que tengo con vos. Y eso es muy importante porque este siervo nunca reconoció que la deuda era impagable. Él creía que haciendo mérito podía pagar. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso después se lo va a aplicar a su consiervo. Una persona que no ha entendido que absolutamente no podía pagar su deuda con Dios, es una persona que está más predispuesta a no perdonar la ofensa cuando es ofendido. Porque en el fondo él cree que no le perdonaron tanto. Que fue mérito del rey, del Señor haberle perdonado, pero que si le daba un poquito de tiempo, a lo mejor, él pagaba. Por eso la actitud que tenían para su consiervo después. Eso lo explica. Cualquier cristiano, por más que haya nacido de nuevo, pero que no esté absolutamente convencido de que la deuda que tenía con Dios era impagable, es un cristiano que se va a predisponer a no perdonar las ofensas de las cuales se objeto. Él está diciendo a Dios, 2.000 millones de pesos es pagable. Si me dejas, es pagable.
El versículo 26 muestra una actitud que no se corresponde con las palabras. Porque ¿cómo estaba él delante de ese rey? Postrado. Pero lo que decía no expresaba que estuviese postrado, ¿no? No estaba rendido. Estaba como con respeto, pero seguro de que no era tanto lo que le iban a perdonar en todo caso. El versículo 27 dice, y aquel señor, hablando del rey siempre movido, aquel señor de aquel siervo movido a misericordia lo soltó y le perdonó la deuda. Es maravilloso cómo el Señor aplica algunos términos, porque no dice simplemente lo perdonó, dice primeramente lo soltó. Entonces cabe la pregunta, ¿y cómo lo tenía antes de perdonarlo? Atado. Por eso te dije que las personas, hay que prestar mucha atención a las palabras del Señor, porque son todas muy interesantes. Las personas que no perdonan, atan a esa persona a su propia vida. No se dan cuenta, a veces hasta es inconsciente, pero la atan a su propia vida. Amanecen con esa persona, almuerzan con esa persona, es contraproducente, pero es así. Es ilógico, pero es así. Van a visitar a una familiar y sale esa persona, es que no se pueden desprender de la persona. Y el Señor usa esta expresión para significar precisamente eso. Para perdonar primero hay que soltar, o en el perdón yo debo soltar, o dado por hecho, en el perdón yo suelto a la persona y dejo de convivir con esa persona. Y digo esto para traerte luz, porque cuando no hay perdón, no hay manera de desprenderse de la persona que te agravió, que te ofendió, que te hirió, te hizo mal. Por eso el Señor advierte que la falta de perdón es una tortura para el que no perdona, no para el que ofendió. Para el que ofendió hay otras consecuencias. Pero la falta de perdón es una tortura para el que no perdona, porque está obligado, ligado a esa persona hasta que lo perdone. Pero demuestra este rey que con una deuda tan millonaria como la que teníamos con Dios, él lo soltó y lo dejó ir. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo de la presencia del rey, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 10.000 talentos él debía, lo perdonan. Y hay una frase que yo siempre remarco, la del 28, pero saliendo aquel siervo. ¿Dónde estaba aquel siervo? En la presencia del rey que le acababa de perdonar semejante deuda. Ahí estaba. Pero salió de la presencia del rey que le acababa de perdonar tamaña deuda y se encontró con un deudor y da otra cifra el Señor aquí. Da otra cifra que eran 100 denarios. Según mi profe, 3.200 pesos argentinos. ¿Era pagable o no pagable? ¿Cuánto tienen 3.200 para pagar una deuda si es que le están reclamando 3.200 pesos? No, ahora acá en el bolsillo no, pues no va a tener peor. 3.200 pesos es una deuda pagable. Es pagable. Ahí sí cabe la expresión, podés ir a hablar, dame una cuota, pero es pagable. No son 2.000 millones. ¿Qué estaba representando el Señor con ese monto tan distinto y diferenciado? Que todas nuestras ofensas en relación al perdón de Dios, la verdad que no califican. Y si Dios te perdonó esa tamaña deuda, ¿cómo no vas a poder perdonar a alguien que te debe mucho menos? Esto estaba representando a Jesús ahí. La deuda que nosotros podamos tener de nosotros por ofensas, agravios o lo que fuese, es infinitamente inferior a la que Dios nos perdonó algún día. Jesús estaba enseñando con eso de que no hay una ofensa entre nosotros comparable a la que Él nos perdonó. Aún así, este hombre, ya lo vamos a ver, no quería perdonar a ese consiervo de una ofensa que era a lo que no habían perdonado a él, absolutamente pagable. Pero hay algo que este hombre hizo que es muy significativo para la fe cristiana y los hijos de Dios, que para no perdonar hay que salir de la presencia del rey.
Es imposible que yo, manteniéndome en la presencia del Rey que me perdonó una deuda impagable, cuando yo estoy ante un hermano que me ha ofendido, porque cuando hace falta perdón es porque ha habido ofensa, si no, no se aplica el perdón. El perdón no se aplica cuando te regalan un regalo y vos decís, te perdono. No. O te dicen, qué linda que estás, o qué buena que sos, está bien, te perdono. No. Digo esto porque pareciera ser que a veces nos olvidamos que para que exista el perdón, o para que sea necesario el perdón, tiene que haber habido ofensa. Tiene que haber habido agravio, de algún modo. Y es el perdón el que termina sanando eso que se ha hecho. Entonces, pero saliendo de la presencia del Rey, un cristiano cuando no perdona, debe repasar su comunión con Dios. Porque si yo estoy ante Marcelo que me dice un gesto cristiano, pues no le debo plata a Marcelo, pero ponle que le deba. Y le debo 10 lucas. Vamos a los números nuestros más que nada. 10 lucas. Y me dice un pastor Marcelo un gesto de amor cristiano, pastor, olvídese de las 10 lucas. Amén. Amén, le decía yo. No le voy a decir te perdono. Amén. Y estamos en la misma conversación con Marilla, que me debe 300 pesos a mí. ¿Me daría a mí la cara para decirle a Marilla, pagarme lo que me debes? ¿300 pesos? ¿Estando ante la presencia de que me perdona? No. ¿Viste? Jesús nos lleva un ejercicio para que pensemos que la única manera en que los cristianos empezamos a guardar rencor en nuestro corazón y falta de perdón es cuando nos vamos alejando de su presencia. Tuvo que salir de la presencia del Rey para ganar a su consiervo y ahogarlo. Y dice que haciendo, tomándolo, viste que el otro lo soltó, bueno, la antítesis del perdón es eso, haciéndolo, tomándolo, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Pareciera que nunca le habían perdonado a esto. Entonces su consiervo postrado a la vez con él, con su señor, le rogaba, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Yo te pagaré sí era lógico y racional. A lo mejor le hubiese pagado, pero no quería ni esperarlo siquiera. No, tenés que pagar lo que hiciste. Y dice el Señor en el versículo 30 que este siervo malo, el que fue perdonado y no perdona, ante el ruego de su consiervo, te ruego que yo te voy a pagar. Frase célebre, versículo 30. Mas él no quiso perdonar. Porque el perdón no depende de los sentimientos. El perdón depende de la voluntad. Es pararse en la posición, no te voy a perdonar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar lo que me hiciste, no te lo voy a perdonar. Es pararse en una decisión. ¿El perdón o la falta de perdón? Es ponerse y posicionarse de modo que te voy a hacer pagar lo que me hiciste. Así estaba. Y dice la Biblia que, claro, como era un deudor, entonces fue llevado a la cárcel, a que pague por lo que había hecho. Por un monto mucho menor, es decir, el denunciante era alguien al que se le había perdonado mucho, y ahora en calidad de denunciante manda a su consiervo a la cárcel, lo que no hicieron con él. ¿Qué estaba representando Jesús ahí? Muchas veces nosotros encarcelamos a los que nos ofenden y no los perdonamos como nos han perdonado a nosotros. Pero como dije, eso se hace cuando se sale de la presencia del Rey. No hay ninguna posibilidad de no perdonar cuando estamos en presencia de Dios. Dice 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, al rey, que le había todo lo que había pasado. Entonces ese rey, oh señor, figura de Dios, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, siervo malvado. Esa es la expresión que tiene Dios para los que no perdonan. Es la que aparece en la Escritura. Siervo malo. Ha habido maldad en tu corazón. Y se lo dice, toda aquella deuda
que yo te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? ¿No tendrías que haber hecho lo mismo que yo hice con vos? Y esa deuda que era impagable, yo me olvidé y te perdoné, ¿no tendrías que haber actuado del mismo modo? Entonces el Señor lo advierte sobre las consecuencias. Entonces el Señor, verso 34, enojado, le entregó a los verdugos estado de tormento para que pagase todo lo que debía. Entonces el Señor dijo, ya que no perdonás y torturás, entonces vas a pasar por el mismo proceso. Tendrías que haber perdonado para ser librado de las consecuencias. Ahora que no perdonaste, vas a padecer las consecuencias. El estado de tormento o el verdugo, en realidad es un estado de tormento. A lo que Cristo iba a referirse es no vivir bien, es no vivir en paz. Es no vivir en paz. Y no importa si hayamos conocido a Dios o no, los cristianos que no perdonan no pueden vivir en paz. Están en un estado de permanente tormento, como dije, además de que se llevan consigo la persona que no perdona. Entonces termina diciendo el Señor esta parábola con la enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 13, de la manera que Cristo los perdonó, así deben perdonar ustedes. Expresión similar aparece en Efesios capítulo 4 y verso 32. La medida del perdón es Cristo. La medida del perdón no es un corazón sentimental como el nuestro con falta de sentimientos. La medida del perdón es Cristo. Y dice, si alguno tuviera queja contra otro hermano, de la manera que Cristo lo perdonó, así perdonen ustedes también. De la manera que uno tiene queja porque la tiene con alguien, la puede haber tenido si hay ofensa, hay una reacción lógica y propia de los seres humanos. El punto es que allí aparece el perdón o desaparece el perdón. Pero si no aparece el perdón, el resultado para nosotros, los que no perdonamos, es un estado de tormento. Y como dije, la medida del perdón es el propio Señor. Por eso la parábola de Jesús es esa historia en la que el Señor refiere, el monto de la deuda es el que Dios nos perdonó. Ni siquiera es el nuestro entre nosotros. Y díganme si no, ¿quién va a no perdonar si tiene permanentemente en mente de que Dios le ha perdonado toda la deuda? Y que no habría posibilidad de pago, a menos que sea por la gracia y el perdón del Señor, no había ninguna manera de reconciliarnos con Dios. Por eso el apóstol Pablo se encarga de decir que de la manera que Cristo nos perdonó, de esa misma manera debemos perdonar. Pero yo dije al principio que a veces hay una idea errónea del perdón. Y no solamente errónea acerca del perdón, sino hasta en algún caso puede haber un dejo de injusticia en el perdón. A veces las personas dicen, yo no perdono porque yo no quiero dejar las cosas así. Ellos están diciendo, yo quiero que pague. Yo quiero que pague. Si yo perdono, se la hago fácil, dicen otros. Como que la falta de perdón fuese a resolver algo que no lo va a resolver. Porque como siempre digo, el enojo, la amargura o el rencor es un veneno que te tomás vos esperando que se muera el otro. ¿No he encontrado personas así que creen que cuando más odian, más daño hacen? Y no. Cuando más odian al agresor, más daño se hacen. En todo caso. Pero algunas verdades del perdón bíblico para aclarar algún posicionamiento que a lo mejor no sea el correcto, sea equivocado, y eso a veces impide que extendamos perdón, que tomemos la decisión de perdonar. Porque como vimos en la palabra de Dios, este hombre no quiso, tiene que ver con la voluntad, no con los sentimientos. La primera verdad clave acerca del perdón bíblico es que no depende de nuestros sentimientos, que es una decisión. Que no es que yo tengo que sentir para perdonar, yo debo perdonar. Es una decisión de la voluntad.
Cristo no se tomó tiempo para perdonar a los que los estaban crucificando. No dijo, déjame que pase un tiempo, que yo vea cómo armo los sentimientos apropiados. No, Cristo en medio de la cruz estaba diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No tenía que generar un sentimiento apropiado para poder perdonar, porque el perdón no tiene que ver con los sentimientos. Es un acto de la voluntad, es una decisión. Yo decido perdonar. Segunda verdad clave, no garantiza el perdón que surja amor inmediato hacia la persona que nos ofendió. No es que yo perdono y automáticamente amo a esa persona que me dañó, que me hizo mal. No, puede que no. Es más, puede que la relación no vuelva a ser la misma, pero yo no estaré turbado ni atormentado por esa relación, porque perdoné. Puede que yo tome distancias saludables, ponga límites saludables, y eso está todo bien. No significa que porque yo perdono, tengo que volver otra vez al mismo tipo de relación. La tercera verdad clave es que el perdón se expresa en la máxima expresión del dolor. Hay un pensamiento que es mundano, no es bíblico, que dice el tiempo cura las heridas, ¿no? O sana las heridas. Yo he comprobado lo contrario. Cuando más pasa el tiempo, más encono y más rencor y más distanciamiento hay. El perdón se expresa cuando estamos dolidos, como Cristo en la cruz del Calvario, como dije. El perdón no significa olvido, sino que recuerdo sin dolor. Claro que no te voy a olvidar lo que te hicieron, pero una cosa es recordarlo con dolor intenso como hubiese sucedido ayer, y otra cosa es recordarlo como algo que pasó. Según la palabra de Dios, el perdón pone el juicio y el castigo en las manos de Dios. Romanos capítulo 12 y verso 19, y primera carta de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 y verso 6. Dice que nadie agravie en nada ni a nadie a su hermano, porque Dios es vengador de esto. No es que no hay consecuencias para el que agravia, porque si no sería injusto Dios. No es que haya consecuencias para el que ofende, si no sería injusto Dios. Lo que dice la Escritura es que debemos dejar el juicio y el castigo en manos de Dios. Y dice la Escritura que Dios va a vengar eso que nos hayan hecho. La actitud de un cristiano correcta sería ir a los pies del rey que te perdonó la deuda, presentarle la causa al rey que te perdonó la deuda y decirle, Señor, he sido agraviado, he sido ofendido, aquí te dejo esta causa. Yo no voy a actuar por mi falta de perdón. El perdonar es dejar el juicio y el castigo en las manos de un juez justo. Y a lo mejor te pueda pasar que las consecuencias que vos deseas para la persona, porque viste cuando nos han ofendido, agraviado, uno espera lo peor para la persona. ¿O no? ¿O no pasa eso? No, ya le va a pasar algo, queremos decir como que desearíamos que algo le pase. Y si Dios considera que esa persona actuó como actuó porque no pudo actuar de otro modo, a lo mejor Dios tenga otros caminos. Pero yo quedaré libre en todo caso. Yo quedaré libre. Deje el juicio y el castigo en todo caso en las manos de Dios. Según la palabra de Dios, otra verdad clave acerca del perdón es que cierra las puertas al enemigo, al diablo, porque dice capítulo 6 de la carta de Efesios, versículos 26 y 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y agrega, ni le den lugar al diablo. ¿Sabes de qué manera le podemos dar lugar al diablo? Cuando abrimos nuestro corazón al rencor. Entonces el diablo se entrona, aún en el corazón de los cristianos, lamentablemente. Por eso advierte el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. El perdón cierra definitivamente las puertas al diablo. La séptima verdad es que la medida del perdón es Cristo, Colosenses capítulo 3 y verso 13. De la manera que Cristo los perdonó, la medida del perdón es Cristo. Y por último, este texto, como no es tan conocido, lo vamos a leer. Y con esto termino. En Job, algunos amigos habían hablado mal de Job. Usted recuerda eso, los que conocen la historia. Habían dicho que lo que le pasaba porque algún pecado tendría. Viste que a veces hay, hermanito, no en esta congregación porque son todos buenos, pero
En otras congregaciones hay hermanitos que te ven mal y en vez de acompañarte, estimularte y bendecirte, dice, Alejo, ahí está, ¿ves? Ahí lo derecho. Así eran los amigos de Jacob, más o menos. No existe, no basta así por nada, no existe. Él escucha esos largos discursos que están en los capítulos y se ve que estaba enojado con sus amigos. En un punto puedo decir, es lógico. Pero esta palabra me parece muy reveladora a mí. Entonces, capítulo 42, cuando ya Dios lo reivindica y Dios le va a dar las bendiciones prometidas, ya ha dicho la cita. Job capítulo 42 y verso 10. Me encanta esta expresión. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo lo bendijo Dios? ¿Cuándo lo bendijo Dios? Cuando hubo orado por sus amigos, cuando él perdonó. Y le dio el Señor el doble, aumentó las cosas. Yo puse el perdón, la falta de perdón demora las bendiciones de Dios sobre nosotros. Porque vos estás rencoroso, rencorosa, estás con amargura de espíritu. ¿Cómo Dios te va a bendecir para que vos sigas en ese estado? Dios necesita que vos te liberes de ese estado para poderte bendecir. Dios no podía bendecir a Job, porque seguramente de aquellas críticas que había recibido había quedado enojado. Tuvo que orar por sus amigos para que Dios lo bendiga. Tuvo que orar por aquel padre o aquella madre o aquel tío o aquella tía o aquel empleador o empleadora, aquel hermano o hermana, aquel pastor o pastora. Tuvo que orar por ellos para que Dios lo bendiga después. Muchas bendiciones demoradas en los cristianos es porque todavía no han entendido perdón. Yo no sé quién te ha ofendido o agraviado, o si es muy vieja o nueva la ofensa o el agravio. A lo mejor has visto demoradas las bendiciones de Dios. A lo mejor por esta palabra te has puesto a pensar que no pudiste orar más por ello. Porque ¿quién ora por el agresor? El que ofende. No, que se la rebusque, decimos nosotros. Pero hablaba de la salud de Job. Yo no sé cómo siguió la relación con sus amigos, porque para tener tus amigos mejor cambiarlo. Eso lo digo yo. Hasta acá eran sus amigos. Pero él tenía que poder orar sinceramente por sus amigos. Él tenía que poderse presentar delante de Dios, dejar los sentimientos que sus amigos con sus discursos le habían generado y bendecir a sus amigos. Y dice la Biblia, y lo bendijo Dios una vez que él hubo orado por sus amigos. La falta de perdón demora las bendiciones de Dios para los cristianos. Así que yo quiero que cierres por un momento tus ojos, te presentes delante de Dios. Yo no sé qué ha dejado este periodo, incluso periodos antes. No sé cuánta certeza tienen los sociólogos o politólogos y comunicadores para referirse a la cantidad de conflictos que se han generado en el seno de la familia. A lo mejor ni siquiera tenga que ver con este periodo de cuarentena, sino con viejas ofensas, viejos maltratos o destratos, pero que no has podido perdonar. Y no importa lo viejos que hayan sido, que sean, si no has podido perdonar, están tan presentes como si hubiese sido ayer. A veces son los padres, nuestra relación con ellos, a veces familiares, hermanos, tíos, a veces empleadores, como dije. Extenderles perdón esta mañana. Presentate ante la presencia del Rey. Nadie conocerá tu carácter afable, amigable, tus sentimientos nobles, tu buen humor, hasta que no perdones. Las personas que no perdonan, lo primero que manifiestan es su falta de perdón. No importa cuánta riqueza haya detrás de esa persona, nunca reconocerá. Señor amado, gracias te damos por tu palabra de esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra trae luz a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos recuerda la magnitud de tu perdón.
que es incomparable cuando tenemos que hablar de perdón entre nosotros. Señor amado, tú has representado con cifras que el perdón o la deuda a pagar por parte nuestra para contigo era impagable. Aún así tú la perdonaste. Y cualquiera de nuestras ofensas o deudas en algún sentido puede llegar a ser pagable. Pero a veces sujetamos a las personas, a nosotros, las atamos a nosotros y queremos que paguen por lo que nos hicieron, olvidándonos de tu perdón. Pero en esta mañana, amado Señor, tomamos la decisión de perdonar, de extender perdón a esas personas. Tómese un ratito, hermano, y nómbrela si puede. Nómbrela si puede. Y extiéndales perdón. Dice la Escritura que Job fue bendecido una vez que oró por sus amigos. A lo mejor el recuerdo esté vivo todavía, genera a nivel emocional o sentimental alguna reacción aún. Cuando uno perdona no es que olvida, pero no recuerda con dolor. Gracias te doy en esta mañana, Señor, porque por tu palabra vas a sanar los corazones. Porque por tu palabra, Padre bueno, vas a traer alegría a los corazones. Vas a sacar de las cárceles a esas personas que hemos puesto allí por nuestra falta de perdón. Y vamos a vivir lo que perdonamos en la maravillosa experiencia de la gracia y la misericordia y de vivir en el perdón. Y seguramente tendremos que repasar cómo nos vamos a relacionar con estas personas, pero habremos estado libres en todo caso para decidir eso también, sin la carga emocional que genera la falta de perdón. Gracias te doy en esta mañana por tu palabra y como oré inicialmente, ojalá, Padre bueno, podamos vivir conforme a ello. Y podamos aprender del perdón para extenderle perdón a las personas que nos hayan agraviado, ofendido de alguna manera. Amado Señor, líbranos de caer en la oscuridad, en el tormento de no perdonar. Y Padre bueno, si nos han agraviado, si nos han ofendido, como hemos leído tu palabra, tú eres vengador de estas cosas. No tenemos que responder con la misma vara, no tenemos que responder con la misma medida, no tenemos que responder con la misma acción, sino dejar ante el juez justo nuestra causa y creer y descansar que tú vas a juzgar. Gracias te damos por tu palabra en esta mañana, que va a fortalecer los corazones, que van a causar los pensamientos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga. Que Dios les conceda la gracia. Que son sanos. Y tomen la pastilla del corazón, hablando del corazón, para el próximo culto. Tenemos varios ruidos hoy. Dios les bendiga. Como llegaron, retírense, por favor, no se queden conversando allí. Y nos veremos Dios mediante en algún otro culto. A los hermanos que traen. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Amén.
su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de